que nos encontramos viviendo actualmente. Y pues entre las dificultades que tenemos en la actualidad, pues gracias a Dios tenemos el acceso a la tecnología y eso nos permite mantenernos más cerca e incluso aprovechar nuestro tiempo para platicar de temas que tenemos, de los cuales tenemos interés en común. Siempre es un gusto volver a GIES. Es una asociación a la cual yo le tengo mucho cariño. Después de más de 2 años de trabajar para GIES, pues tuvo la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Y ahora que estoy de regreso en Guatemala, pues siempre es un gusto mantenerme cerca de todos ustedes. El tema de ingeniería de fuego para mí es un tema bien apasionante. Es un tema que tiene una amplia variedad de aplicaciones. Al estudiar yo la maestría de estructuras, cuando viajé, nunca se me pasó por la cabeza de que iba a estar hablando de temas de fuego en algún momento de la carrera. Sin embargo, mientras estaba estudiando, uno de los cursos que apareció ahí en el pensum, que justo se iban a abrir para ese semestre que venía, era el de ingeniería del fuego. Me llamó mucho la atención porque era algo que yo, por lo menos acá en Guatemala, nunca había escuchado. No solemos pensar en el diseño de estructuras para que resistan el fuego o incluso muchas veces se nos pasa por alto las estrategias de mitigación que nosotros podemos tomar para disminuir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios. Lo estuve meditando por algunos días hasta que finalmente tomé la decisión de llevar el curso. Fue un curso muy interesante que me trajo muchas cosas buenas también para mi carrera. Con la profesora que impartió el curso fue con el catedrático con el que terminé trabajando y haciendo investigación para mi tesis de maestría. La investigación comprendió el estudio de los mecanismos de expansión del fuego de una estructura a otra dentro de una comunidad que está siendo afectada por un incendio, en la gran mayoría de los casos proveniente de un incendio forestal, pero también aplicable al tema de incendios provocados a causa, digamos, después de la ocurrencia de un terremoto, también es aplicable. Entonces, habiendo hecho esta introducción, damos inicio a la presentación. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver algunas definiciones, siempre es importante verlas al inicio, porque son términos que vamos a utilizar mucho durante la presentación. Después vamos a hablar de la aplicación de la ingeniería de fuego específicamente para edificaciones. Después vamos a tocar de una forma un poco más breve la aplicación en infraestructura. Después vamos a hablar de incendios forestales, que es básicamente la fuente principal de riesgo para comunidades. Y finalmente cerramos a manera de conclusión con una mención de cuál es el futuro de la ingeniería del fuego. Okay. Definiciones. El primer término del que tenemos que hablar es el fuego. ¿Qué es el fuego? Nosotros claramente sabemos qué es el fuego, pero cuando nos piden describirlo con palabras, ahí es donde se complica un poco. Técnicamente el fuego es un proceso de oxidación que ocurre de una forma muy acelerada. ¿Sí? Es una reacción química exotérmica. Nosotros sabemos de que es el término que utilizamos para referirnos a que libera calor. Y ocurre dentro del proceso que nosotros denominamos combustión. Entonces, durante la combustión de un material, se va a liberar calor, luz y otros productos. Algunos otros procesos de oxidación que son más lentos y que nosotros también conocemos son la corrosión y la digestión, pero estos procesos de oxidación no están abarcados dentro de este término de fuego. Para que sea fuego tenemos que hablar de un proceso acelerado. Las llamas es el nombre que le damos a la parte visible para el ojo humano del fuego. El fuego obviamente está emitiendo energía, parte de esa energía viene en una frecuencia que es visible para el ojo humano y a eso es a lo que nosotros llamamos llamas. El punto de emisión es ese punto a partir del cual un material va a comenzar a arder al ser expuesto a una fuente externa y aunque retiremos la fuente externa de calor, el material va a seguir ardiendo. Es decir, a partir de ese punto, que es una temperatura
el material es capaz de seguir ardiendo por sí mismo, aunque retiremos esa fuente externa de calor. Combustible es el nombre que le damos a cualquier sustancia o material que tiene la cualidad de la combustibilidad. Okay. Hasta este punto la definición es un tanto redundante. Entonces, ¿qué es la combustibilidad? Es la propiedad que tienen las sustancias o los materiales para incendiarse fácilmente. Sigue siendo redundante. Entonces, ¿cómo distinguimos entre un material que es combustible y uno que no es combustible? Lo mejor es tener un parámetro para tener una referencia en la cual todos podamos estar hablando en el mismo idioma. Ese parámetro nos lo suelen dar las normas. Entonces, por ejemplo, en la norma canadiense, la S114, se dan ciertos criterios de aceptación para los materiales. Si el material cumple con todos los criterios de aceptación, entonces es un material que se clasifica como no combustible. Si por el contrario no cumple con alguno de los criterios, es un material combustible. Entonces ahí está el límite a partir del cual podemos hablar de combustibilidad o incombustibilidad. Inflamabilidad se refiere a qué tan fácil una sustancia arde o entra en combustión. Es decir, un material o una sustancia puede ser combustible, pero esto no quiere decir de que arda con la misma facilidad. Hay algunas sustancias que arden mucho más fácilmente que otras. Entonces, estas sustancias que arden más fácilmente son más inflamables. Para clasificar la inflamabilidad hay varios métodos. Quizá el más conocido es el del rombo que nos da la NFPA y que también es utilizado por el gobierno de los Estados Unidos. Este rombo lo que nos está dando es una identificación de los materiales peligrosos. Entonces, una de esas clasificaciones, que es el rombo de color rojo, se refiere a la inflamabilidad. Y la inflamabilidad se puede clasificar en 5 índices que van desde un índice mínimo y bajo este estándar se refiere a una sustancia que no va a arder bajo condiciones normales, hasta llegar a un valor de 4, que es un índice extremo, y este se refiere a gases o líquidos, es decir, a fluidos que son extremadamente inflamables y cuyo punto de ignición está por debajo de los 73 grados Fahrenheit, que básicamente es la temperatura ambiente. Entonces son fluidos que a temperatura ambiente o inferior ya podrían estar alcanzando su punto de ignición. Algunos ejemplos los tenemos en la tabla del lado derecho. Un índice 0 correspondería a una sustancia como el agua, un índice 1 a una sustancia como los aceites lubricantes, índice 2 al diésel, 3 a la acetona, y un ejemplo de alguna sustancia que cae dentro del índice con valor 4 es el gas propano. Incendio. Incendio es el nombre que le damos a un fuego no controlado que está quemando algo que no estaba destinado a quemarse. Entonces, para que hablemos de incendio, se tienen que cumplir estas 2 condiciones. Se está quemando algo que no debería estarse quemando. Y número 2, se salió de control. Específicamente, cuando hablamos de un incendio que tiene lugar en casas, edificaciones en general, estamos hablando del término incendio estructural. Y este incendio estructural es, en el caso de edificaciones, el concepto que a nosotros nos interesa. Aparte tenemos el concepto del incendio forestal. El incendio forestal es un incendio que ocurre en la naturaleza y que afecta principalmente a la vegetación que se encuentra a su paso. La protección contra incendios es la ciencia o el estudio que se dedica a mitigar los efectos indeseados de los incendios que son potencialmente destructivos. Y por último llegamos a este término que se encuentra dentro del título de la presentación. Ingeniería del fuego es la aplicación de los principios de la ciencia e ingeniería destinados o enfocados a proteger la vida y la integridad de las personas, las propiedades y los entornos de los efectos del fuego y el humo. Y este orden en la definición no es casualidad. Como prioridad número 1, nosotros queremos proteger a las personas. Después, número 2, a las propiedades. Y número 3, al entorno de los efectos del fuego.
La ingeniería del fuego abarca la ingeniería de protección contra incendios, que se centra en la detección, supresión y mitigación de incendios, y la ingeniería de seguridad contra incendios, que se centra en el comportamiento humano y el mantenimiento de un entorno sostenible para la evacuación durante un incendio. Pasemos a la siguiente parte, aplicación en edificaciones. Esta ciencia de la protección contra incendios es un campo multidisciplinario que va a requerir de la integración del conocimiento de múltiples campos y que va a tener un área de acción bastante amplia. Los objetivos de la ciencia de protección contra incendios los podemos enumerar como: número 1, detectar y notificar la ocurrencia de un fuego o de un incendio. Número 2, ya que detectamos y notificamos la ocurrencia del incendio, proveer rutas de evacuación seguras para las personas que puedan estar expuestas a los efectos del fuego. Número 3, controlar la expansión del fuego. Ya que pusimos a salvo a las personas, ahora nos interesa controlar el fuego para que deje de esparcirse a regiones donde va a seguir afectando estructuras, edificaciones o material que no queremos que se queme. Y número 4, proveer de sistemas automáticos para combatir los incendios. Conceptos importantes nos los suelen dar las normas. Por ejemplo, en el caso de la National Fire Protection Agency, nos da este árbol de conceptos para la protección contra incendios. Entonces, si se dan cuenta, hay dos estrategias principales para la seguridad contra incendios. Uno es prevenir la ignición y dos es administrar el impacto del fuego. Y estas dos opciones son bastante diferentes entre sí. Una es muy sencilla, si se dan cuenta tiene un solo término en el árbol, mientras que la segunda tiene un montón de raíces y se vuelve bastante compleja y un tanto complicada. Entonces, ¿qué es el concepto que está detrás? Que si nosotros tenemos la capacidad de evitar de que el incendio ocurra, es decir, de que ocurra la ignición que va a provocar el fuego, ya con eso ya no tenemos que hacer más nada, ¿sí? Desaparecimos el riesgo. Imaginémonos, por ejemplo, en la ingeniería sísmica, que tuviéramos la posibilidad de evitar que ocurrieran terremotos. Si esa posibilidad estuviera en nuestras manos y fuera económicamente eficiente aplicarla, pues seguramente ese es el camino que nosotros seguiríamos. Preferiríamos que no ocurrieran terremotos a pasar por todo el proceso de diseñar estructuras sismo resistentes con todas las complejidades que esto conlleva. En la teoría, prevenir la ignición es un camino que podría ser el único camino. Sin embargo, estamos hablando de personas y las personas cometen errores, las personas son descuidadas y en algunos casos las personas son malvadas. Entonces van a ocurrir igniciones dentro de las estructuras por accidente o ocasionadas deliberadamente. Y cuando esto ocurre, pues ahí es donde nos tenemos que pasar al costado derecho de este árbol de conceptos y tenemos que empezar a administrar el impacto del fuego. Para administrar el impacto del fuego tenemos dos caminos: administrar el fuego o administrar a las personas y a las propiedades expuestas. Si administramos el fuego, pues nosotros nos vamos a centrar en controlar ya sea el combustible, suprimir el fuego o diseñar estructuras que sean capaces de limitar la expansión del fuego, que es lo que aparece acá abajo como Control by Construction. Cuando hablamos de las personas y de la propiedad, pues nosotros tenemos varias opciones. Una es quedarnos donde está el fuego y atacar el fuego, tratar de controlar. Y la otra es retirar a las personas y a los bienes valiosos del camino del fuego. Para esto tenemos que causar movimiento y entra dentro del concepto que nosotros conocemos muy bien, que es el concepto de evacuación. Para que se genere fuego, tenemos que tener tres condiciones que se cumplan al mismo tiempo. Es decir, este famoso triángulo del fuego tiene que tener sus tres lados completos. Uno de los lados es combustible. Tenemos que tener combustible. Además, tenemos que tener oxígeno y finalmente tenemos que tener una fuente de calor.
Si tenemos combustible, oxígeno y calor, lo que se va a generar es fuego. Es prácticamente imposible eliminar completamente el riesgo de fuego de una edificación porque en algún momento estos tres factores pueden llegar a coincidir en el mismo espacio y tiempo. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla un incendio? El incendio comienza con una ignición. Es la primera chispa que genera el fuego. Después, nosotros vamos a observar un crecimiento. Si me permiten, vamos a mostrarlo por acá. Vamos a observar una etapa de, aquí estábamos hablando de la ignición. Luego viene una etapa de crecimiento, pero esta etapa de crecimiento es un crecimiento lento, ¿sí? Es un crecimiento casi de forma lineal. Después llegamos a una frontera donde el crecimiento del fuego deja de ser lineal y se convierte, o más bien adopta una tendencia que parece ser exponencial. A ese punto, a esa frontera, la conocemos con el término de flashover, ¿sí? Después de la ocurrencia del flashover, vamos a tener un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de energía que está liberando el fuego y eso se manifiesta en un incremento de temperatura hasta que llegamos a un pico, a la temperatura máxima del fuego. Después comienza a decaer hasta que básicamente el fuego se extingue. Para entender un poquito más estos conceptos, vamos a avanzar un poco más en la presentación. When a fire occurs in a poorly ventilated space, it's possible that the fire will burn until the atmosphere becomes oxygen depleted. Remember that for combustion to take place, an oxidizer, in this case oxygen in the air in the room, must be present in sufficient quantity for the chemical reaction of combustion to be sustained. When the available oxygen has been consumed by the fire, the hot gases and aerosolized fuels will be present in high concentrations due to incomplete combustion, because there is no longer enough oxygen for them to burn, and not enough ventilation for them to escape. Although there may not be any visible fire anymore, this condition is very dangerous, because all the reaction needs is more oxygen, and it will start again. If oxygen is suddenly introduced into this environment, such as may happen when a closed door or window is opened, the accumulated hot gases and incompletely burned fuel in the air can suddenly ignite. The reaction is typically rapid enough to cause low-order damage. This phenomenon is commonly known as a backdraft. Entonces lo que observamos en esta animación es cómo comienza el fuego. Entonces vemos las llamas, vemos como el fuego en algún momento pareciera empezar a perder intensidad. Por lo menos eso es lo que le da a entender a nuestros ojos cuando dejamos de ver las llamas. Pero se siguen generando gases. Los gases son material incompleto de la combustión, ¿sí? Entonces es una combustión que se quedó a medio camino. Entonces estos gases que están emanando llevan material que no se ha consumido por completo y se empiezan a acumular en algún momento. Es muy obvio esto debido al color del humo. El humo empieza a ser un humo de color negro, se empieza a acumular en la parte superior de la habitación o compartimiento donde tenemos el incendio y en algún punto va a obtener el fuego el oxígeno que le hace falta para terminar la combustión de estos gases. La temperatura básicamente va acumulándose y va creciendo poco a poco hasta que esos gases alcanzan su punto de ignición. Y si tienen el oxígeno a la mano, entonces se genera el fenómeno que vimos. Para entenderlo un poco mejor, convendrá verlo en una situación real, no en una animación. Entonces, si me permiten. So the fire's starting in a waste can in the corner.
So got a small flame just starting to flicker in there at this time. That's just paper products in a garbage can, as if a cigarette had been dropped in a garbage can, okay? You hear the smoke alarm initiating now, within seconds. Without that smoke alarm is what's buying you time to get out of that structure. Without the smoke alarm, you can see how fast it's beginning to spread. Now the corner of the couch is becoming involved. And once the arm of that couch is involved, you'll see the fire accelerate even more rapidly. You can now start to see some black smoke coming off of the flames. In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure. You can see the smoke coming out of the front of the structure now. So hopefully, if you'd been home, you would have been able to exit your home already, dial 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially every second. Y'all ready? On there? Okay, now watch the material across the couch. You'll see that the material will start melting and deforming as the heat comes down. When that material starts deforming, it's giving off gas vapor that will ignite. Now look up at the ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. So we're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, it's igniting everything. See the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Notice the carpet's on fire. There was nothing burning on the carpet. The carpet was heated up, began giving vapors off that will ignite, and when it went to 1100, entonces, acá ya lo pudimos ver, ¿verdad? Inicia un fuego. Primero podemos ver las llamas y podemos ver cómo el fuego está muy bien localizado en un punto en específico, en este caso en el costado derecho de la imagen, en el sofá. El fuego obviamente va creciendo poco a poco y le toma algunos minutos cumplir esa fase de crecimiento entre la ignición y el punto del flashover. Y después pudimos ver exactamente dónde comienza el flashover. Es más o menos cuando la persona que está hablando le dice al bombero que se prepare, ¿sí? Entonces, el fuego que había tardado varios minutos en crecer lentamente, de pronto alcanza todos los objetos de la habitación. La alfombra, por ejemplo, se estaba quemando. Inicialmente no había nada sobre la alfombra que se estuviera quemando y aún así agarró fuego. ¿Qué sucedió ahí? La habitación se llenó con gases a altas temperaturas con una combustión incompleta, que cuando ya alcanzaron un punto crítico de temperatura, simple y sencillamente hicieron ignición. Entonces, eso nos muestra un concepto muy importante al momento de querer entender el fuego, y es que todos en nuestra vida pues hemos experimentado, hemos vivido con el fuego, y hasta cierto punto, aunque le guardamos cierto temor al fuego, pues la realidad es que los humanos controlamos el fuego en la gran mayoría de ocasiones,
y por lo tanto nos hemos acostumbrado a verlo ahí, en una vela, en una fogata, en un fogón, y ahí está, controlado. Y muchas veces cuando inicia un incendio, nosotros vemos la llama y la vemos como esa llama que nosotros ya conocemos de otras fuentes y sabemos de que la podemos controlar muy fácilmente. Esa llama la podemos apagar rápidamente. Pero si no actuamos de manera rápida, podemos pasar de una situación perfectamente controlable a una situación perfectamente incontrolable en cuestión de segundos. Entonces, cuando hablamos del diseño para fuego, nosotros necesitamos este concepto de la tasa de liberación de calor. La tasa de liberación de calor la representamos por la letra Q. Las unidades están dadas en megawatts, es decir, estamos hablando de energía. ¿De qué depende la tasa de liberación de calor? Depende del tiempo y de una constante de crecimiento. ¿De dónde obtenemos esa constante de crecimiento? La obtenemos de las normas. Entonces, dependiendo del valor de la constante de crecimiento, así va a ser la pendiente de la curva de calor versus tiempo. Puede ser una pendiente bastante inclinada, como puede ser una pendiente relativamente acostada. Por ejemplo, una pendiente de una tasa de liberación de calor ultra rápida correspondería al fuego que tiene lugar en un sitio donde está quemando muebles tapizados, muebles delgados de madera, estilo armario. Si nos vamos al otro extremo, una tasa de crecimiento lenta, podríamos estar hablando de un producto de madera prensada. Entonces sí es combustible, pero no arde tan rápidamente. Al igual que muchas otras aplicaciones de la ingeniería, cuando nosotros graficamos, en este caso, la tasa de liberación de calor versus el tiempo, el área que nos queda por debajo de la curva tiene un significado, y ese significado es energía. Entonces, la integral de la tasa de liberación de calor es la energía que libera el fuego. Entonces, cuando hablamos de un incendio en una habitación o en un compartimiento cerrado, nosotros vamos a dividir ese incendio en dos fases. La fase previa a la ocurrencia del flashover. En esta fase únicamente algunos pocos objetos en la habitación se están quemando. La energía liberada por el fuego actúa como una bomba de presión, atrayendo aire fresco hacia el interior de la habitación y expulsando los productos de la combustión hacia afuera. El espesor y la temperatura de la capa caliente, que es la capa superior, se incrementa de manera uniforme conforme el fuego crece y los gases calientes en el techo van a activar los sensores de humo en esta etapa. La segunda etapa es la etapa posterior a la ocurrencia del flashover. En esta etapa los flujos de aire y gases de combustión se vuelven turbulentos. Todas las superficies combustibles que están expuestas han comenzado a incendiarse y producen grandes cantidades de gases combustibles. Y para el momento que nosotros diseñamos estructuras fuego resistentes, el dato más importante que nos interesa saber en ese diseño estructural es la temperatura de la habitación durante esta etapa posterior al flashover. ¿Sí? El concepto de tasa de liberación de calor se refiere a qué tan rápido se está liberando la energía producto del incendio. Digamos que tenemos la misma cantidad de combustible, pero la velocidad a la cual este combustible arde puede cambiar dependiendo de las condiciones del entorno en el cual se está desarrollando el incendio. Entonces podemos tener algunos casos donde el combustible se va quemando paulatinamente, que sería el caso de esta curva, de la curva más baja que vemos en la imagen. Y habrán otros casos donde, en cambio, el combustible se va a quemar rápidamente en un periodo de tiempo menor. Al final de cuentas, el área bajo estas dos curvas es la misma, pero la distribución de esa liberación de energía no lo es. Ahora que estamos en medio de estas circunstancias de la pandemia, pues tal vez ya manejamos muy bien ese concepto, ¿verdad? De aplanar la curva. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que si se va a enfermar una cantidad X de personas, digamos 10,000 personas,
que no se enfermen todos al mismo tiempo, que se vayan enfermando paulatinamente para que el sistema de salud se dé abasto y pueda atender adecuadamente a todas las personas. ¿Por qué? Porque si se enferman los 10,000 al mismo tiempo, no se va a poder atender a todos. No hay suficientes camas, no hay suficientes ventiladores, no hay suficiente personal de salud y se van a perder vidas que se pudieron haber salvado si se les hubiera dado la atención adecuada. En el caso de ingeniería de fuego, pues igualmente, en la medida en que nosotros tengamos casos en los cuales el fuego se desarrolle lentamente y no libere grandes cantidades de energía en cortos periodos de tiempo, son situaciones más favorables. Cuando el tamaño del fuego alcanza el máximo sin que exista una limitación de oxígeno, la tasa de liberación de calor está limitada por la cantidad de combustible disponible. Es decir, si el fuego tiene a su disposición todo el oxígeno que desea utilizar para la reacción química, entonces la única limitación está dada por el combustible disponible. Esto típicamente va a ocurrir en habitaciones o compartimientos bastante grandes. El caso más común se da en habitaciones o compartimientos relativamente pequeños. En este caso, si el compartimiento es pequeño o el tamaño de las aberturas a través de las cuales puede ingresar oxígeno a la habitación es bastante pequeño, entonces lo que controla la liberación de calor durante el incendio es el oxígeno, ¿sí? Esa va a ser la limitante, la cantidad de oxígeno disponible. Hay dos conceptos que debemos manejar. Entonces, es el fuego controlado por el combustible y el fuego controlado por la ventilación. Para diseñar, pues nosotros podemos seguir métodos que nos den exactamente la curva de fuego esperada para el compartimiento que nosotros estamos diseñando, pero sin lugar a dudas el camino más sencillo es referirnos a las normas y buscar una curva estandarizada de temperatura versus tiempo para el incendio que nosotros estamos estudiando. Entonces, en función del uso y ocupación de la estructura, de los materiales materiales combustibles que pueden estar en el camino del fuego, pues así nosotros vamos a seleccionar una curva de diseño. Esto para ingeniería de fuego viene siendo como el equivalente de un espectro de respuesta para la ingeniería sísmica, ¿verdad? Hasta el momento hemos hablado de un fuego en una habitación cerrada que se expande a través de toda la habitación después del punto del flashover. Pero ¿qué pasa si la habitación no está cerrada? Entonces no se va a dar ese fenómeno que vimos en el video en el cual una bola de fuego llenó por completo la habitación porque los gases producto de la combustión era una combustión incompleta, no habían podido escapar todavía de la habitación. Imaginemos tal vez una torre de parqueos donde la fachada pues está abierta. Entonces, ¿qué sucedería si viene un carro y se prenden llamas mientras está dentro de la estructura? Ahí ciertamente tendríamos un incendio, pero ese incendio tendría características diferentes a lo que ya hemos hablado hasta ese momento. El escenario más crítico sucedería si el origen del fuego se encuentra justo por debajo de un elemento estructural. Imaginémonos de una viga. ¿Qué va a pasar con esa viga? Y para saber qué va a pasar, nosotros tenemos primero que decir cuáles van a ser las condiciones de temperatura de ese fuego que se encuentra localizado debajo de ella. Este tipo de incendio suele suceder en cerramientos de gran escala también, en donde la distribución de temperatura del gas no es espacialmente uniforme. Se divide en dos regiones, la combustión inferior, que son las llamas, y la no combustión superior, que es el humo. A la larga, estos gases tienen una temperatura elevada con respecto al ambiente y por lo tanto también están transfiriendo calor a cualquier objeto que se encuentre en su paso. Okay. Quizá el método más utilizado para evaluar este tipo de casos es el método de Heskestad. Este determina la altura de la llama que se hubiera desarrollado si el fuego tuviese lugar en un lugar abierto, es decir, no tiene un techo por encima. Nosotros asumimos que no hay techo que limite la altura de las llamas y calculamos entonces
qué altura tendrían las llamas de forma teórica, y en función de eso vamos a determinar si llegan a tener contacto con nuestro elemento estructural o no. Y en función de eso vamos a saber cuál va a ser la transmisión de temperatura. Entonces, terminando esta parte, en resumen, lo que nosotros buscamos va a ser encontrar la temperatura que se alcanza en un incendio determinado a lo largo del tiempo, ya sea que este incendio esté localizado en un punto en específico o que se encuentre totalmente extendido dentro de un compartimiento cerrado. El fin de conocer la temperatura en función del tiempo es tener la información que nosotros vamos a introducir después como un input a nuestro diseño estructural para conocer esas condiciones bajo las cuales va a estar siendo afectado el elemento estructural y determinar si ese elemento va a resistir o no va a resistir y por cuánto tiempo. En general, el diseño de una estructura fuego resistente se reduce a un concepto bien sencillo. Lograr que la resistencia al fuego de nuestra estructura sea mayor a la severidad del fuego que nosotros estamos previendo que puede llegar a ocurrir dentro de ella. Hay tres enfoques para el diseño de estructuras fuego resistentes. El primer enfoque es el del tiempo. En este enfoque nosotros vamos a tratar de determinar cuánto tiempo puede nuestra estructura estar expuesta al fuego antes de fallar. Y lo que estamos buscando es de que el tiempo que nuestra estructura puede estar expuesta al fuego sin fallar sea mayor a la duración que nosotros estamos anticipando para ese incendio potencial. En el enfoque por temperatura, nosotros vamos a basar nuestro diseño en la temperatura que va a causar una falla en el elemento estructural. Y en este caso, lo que nosotros estamos buscando es de que nuestro elemento estructural falle a una temperatura superior de la temperatura máxima que podría alcanzar el incendio que estamos estudiando. Y por último, el enfoque de la fuerza. En este caso, vamos a evaluar la capacidad de carga de nuestros elementos a una temperatura elevada. Y nuestro diseño se va a basar en buscar que esa capacidad de carga sea superior a la capacidad de carga máxima que podrían llegar a tener durante, sea menor a la capacidad mínima de carga que podrían llegar a tener durante la ocurrencia de un incendio. Entonces nosotros nos podríamos estar preguntando en estos momentos a qué nos referimos con una falla, ¿sí? Entonces he sido muy repetitivo en ese concepto, ¿verdad? El elemento falla, la estructura falla. ¿Qué es exactamente el concepto de falla dentro de la ingeniería del fuego? Bueno, eso depende del elemento, del tipo de elemento del que estemos hablando. Si estamos hablando de una partición, nosotros podríamos llegar a decir que esa partición falla por integridad o falla por aislamiento. Es decir, si tenía la función de aislar y decae su capacidad de aislar hasta un punto donde ya no está cumpliendo esa función, podemos decir que ese elemento ya falló. Lo mismo sucede con las puertas. Ahora bien, entrando a elementos estructurales, por ejemplo, muros de carga, nosotros vamos a evaluar además la estabilidad del elemento, ¿sí? Lo mismo pasa con elementos de piso o techo. Y en el caso de vigas o columnas, pues estas no las utilizamos para aislar. Tampoco nos preocupa tanto si se mantienen íntegras o no, pero sí es esencial que se mantengan estables. ¿Qué es la estabilidad? Un elemento estructural debe desempeñar su capacidad de carga y soportar las cargas aplicadas durante la duración de la prueba sin colapsar, ¿sí? Entonces, si no ha colapsado, ese elemento aún es estable. Por integridad nos referimos al momento en el que el espécimen podría llegar a desarrollar alguna fractura que permita que el humo o los gases calientes lo traspasen. Entonces, un elemento que ya falló por integridad es aquel que se fracturó y los gases calientes comienzan a pasar a través de él. Y el aislamiento, obviamente, es la temperatura del lado frío del elemento respecto a la temperatura que tiene en el lado caliente. El calor se transfiere en tres vías principales, que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción y la convección suelen confundirse los términos. Conducción se refiere a la transmisión de calor a través de material sólido, mientras que la convección
se refiere a la transmisión de calor a través de fluidos. Por ejemplo, si tenemos un incendio, convección va a ser el calor que se transmite a través de los gases, del humo, ¿sí? Y radiación es esa transmisión de calor que no requiere de un medio físico para tener lugar. Si nosotros nos vamos a detalle al momento de diseñar, nosotros vamos a utilizar softwares de elementos finitos que sean capaces de distinguir los gradientes de temperatura en diferentes puntos de nuestro elemento estructural. Entonces, si pensamos en una viga, como en el caso del cual hablábamos, del fuego localizado, en el cual el fuego se encuentra justo por debajo de la viga, es de esperar que la parte inferior se encuentre a una temperatura mayor que la parte superior. Okay, empezamos a hablar ahora sí de lleno en cuanto a materiales estructurales. Hablemos primero del acero estructural. ¿Cómo es que se comporta el acero a altas temperaturas? Veamos esta gráfica. Aquí estamos graficando esfuerzo versus deformación unitaria. El acero en condiciones ambientales tiene un determinado valor de esfuerzo a partir del cual va cuando se sobrepasa va a empezar a existir una deformación mucho más perceptible. Si vamos calentando el acero, vemos cómo lo que se altera es esa relación entre esfuerzo y deformación. Entonces vamos a ver deformaciones más grandes, aún con esfuerzos menores a los tradicionales. Pero al final de cuentas, el acero va a mantener su capacidad de resistir esfuerzo en un valor determinado. Hay un punto alrededor de los 500 grados centígrados donde esto deja de ser cierto. Ya no alteramos únicamente el comportamiento de deformación del material, sino que también se ve afectada su capacidad para resistir esfuerzos. Y a partir de ahí, las caídas son dramáticas. Entonces, un acero que se encuentra a elevadas temperaturas, en términos prácticos podríamos decir que pierde prácticamente toda su capacidad de carga ya a una temperatura de 800 grados centígrados o superior. Entonces todos estamos de acuerdo que si tenemos una viga de acero y exponemos una de sus caras a una fuente de calor externa, la cara que está expuesta va a estar más caliente que la cara que no está expuesta. Este gradiente de temperatura va a hacer de que nuestro material se expanda en el lado caliente y se contraiga, bueno, más bien que no cambie su longitud en el lado frío. Y vamos a observar un esfuerzo de flexión y la deformación relacionada, como lo vemos acá en la imagen. Siguiendo la misma lógica de la expansión y contracción por cambios de temperatura, nosotros podríamos decir que esto que tenemos en la imagen sería el comportamiento de una columna cargada que se encuentra expuesta al fuego. Sin embargo, eso no es correcto. Realmente lo que esperaríamos que ocurra es lo que tenemos en esta imagen, ¿sí? Que la columna tienda a pandearse hacia el lado caliente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el lado que está más caliente, el que esperaríamos que se extienda, en su lugar pareciera ser el lado que está a compresión en esta deformación por flexión? Lo que sucede acá, y es que este es un concepto que a veces lo pasamos muy rápido cuando vemos física fundamental, es de que los cambios de temperatura tienen efectos en las propiedades físicas de los materiales. No, eso nos lo mencionan al inicio cuando nos empiezan a explicar qué es lo que, cuando vemos temas de calorimetría y termometría, y rápidamente nos enfocamos en una de esas tantas propiedades físicas que se ven afectadas por los cambios de temperatura, que es el volumen o la longitud de un elemento. Entonces, nosotros sabemos de que un elemento que se calienta se expande y uno que se enfría se contrae. Pero no nos olvidemos que entre las otras propiedades físicas que se ven afectadas, hay una que es muy importante y es la capacidad de carga del elemento, su rigidez. Cuando comenzamos a calentar un elemento, va a haber un punto en el cual va a empezar a perder rigidez. Entonces, en este caso que tenemos en la imagen, la columna cargada
se vuelve más débil en el lado caliente que en el lado frío, y por lo tanto va a tender a deformarse más en ese lado caliente. Para hacer estos análisis podemos utilizar softwares de elementos finitos. Quizá uno de los más poderosos que tenemos a nuestra disposición en este momento es el módulo térmico de OpenSys. OpenSys es un software no tan amigable, pero sí bastante poderoso en cuanto a la libertad que le da el diseñador estructural de hacer cálculos para su diseño. Y al aplicar el módulo térmico, nosotros podemos llegar a calcular cosas como estas. Digamos, tenemos una viga empotrada, es decir, que tiene apoyos fijos en sus dos extremos con una articulación en el centro, y le vamos a aplicar un cambio de temperatura al extremo izquierdo y vamos a dejar la temperatura constante en el extremo derecho. Analizamos y el software nos puede dar el desplazamiento o la deformación que va a sufrir cada uno de los nodos que nosotros estamos analizando. Y en base a esto, después de que nosotros le colocamos como input una curva de fuego estándar, nosotros podríamos anticiparnos a ver cuál va a ser la deformación y también los esfuerzos a los cuales va a estar sometido cada punto de nuestro elemento. Otro software que está a disposición es Zafir. Este es un poco más amigable para el usuario y nos permite crear análisis como esto, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros indicar nuestro marco, tanto en cuanto a dimensiones como en propiedades de los materiales, colocar dentro de alguno de los compartimientos un fuego hipotético y ver cuál va a ser el efecto que ese fuego va a tener sobre los elementos estructurales. Esto que acabo de hablar en los últimos minutos es el camino complicado de la ingeniería de fuego. Ahí es cuando nos metemos, digamos, ya a la ciencia que está detrás de la ingeniería de fuego. Obviamente hay un camino que es muchísimo más simple y seguro, y ese camino nos lo dan las normas. Entonces, las normas de protección contra el fuego, cuando nosotros las utilizamos para el diseño de edificaciones fuego resistentes, nosotros estamos aplicando un método que es conocido como el método prescriptivo de diseño. Esta es una alternativa simplificada, pero, ojo, eso sí, conservadora, a los procedimientos que acabo de explicar en las diapositivas anteriores. A partir de las características de una edificación, características tales como el área, la cantidad de niveles, el tipo de ocupación que va a tener nuestra estructura, el sistema estructural, entre otros, se puede determinar la carga de fuego y con ella obtener especificaciones sobre la protección a los elementos estructurales. La utilización de normas es la alternativa más práctica para el diseño de edificaciones fuego resistentes, ya que las normas brindan certeza a todas las partes involucradas. A la larga, las normas son un documento elaborado como un equilibrio o una relación entre los factores de seguridad y economía. Entonces, una pregunta que podría venir a la mente es si las normas son la mejor opción para el diseño de estructuras fuego resistentes, ¿por qué existe el método exacto de diseño? En la mayoría de los casos, las normas van a ser el mejor camino para diseño. Sin embargo, el método exacto va a ser necesario si el proyecto es lo suficientemente grande como para que el ahorro en los sistemas de protección contra incendio, generado por un análisis mucho más exacto, justifique el tiempo y con ello el costo adicional que implica el cálculo exacto de la protección contra incendios. También cuando el proyecto es poco convencional y la edificación se aleja de las edificaciones convencionales o tradicionales que fueron consideradas al momento de crear las normas, también se va a aplicar el método exacto si se desea realizar un diseño por medio del Performance-Based Design, por la filosofía del diseño basado en desempeño, y en el caso en el cual se vayan a realizar labores de ingeniería forense. Ok, entonces aquí vamos saliendo ya de la parte más complicada de la presentación y vamos a entrar ya a la práctica. En la práctica, la protección contra el fuego la podemos dividir en dos. Protección activa, que es la que está conformada por todos los sistemas de detección y extinción de incendios,
como por ejemplo los detectores, los rociadores, extintores, entre otros, y cuyo fin es alertar acerca de la ocurrencia de un incendio y actuar sobre él, ya sea de forma automática o por medio de la intervención humana. Y dos, tenemos la protección pasiva. En el caso de la protección pasiva, su finalidad es permitir que la estructura resista un incendio durante un tiempo determinado, el cual está dado por los parámetros de las normas vigentes. El papel de la protección pasiva es meramente preventivo, buscando detener la progresión del humo y evitando la propagación de las llamas. Entonces, dentro de la protección activa, tenemos los detectores, que pueden ser detectores de humo, detectores de calor. Tenemos los sistemas de alarma en sus diferentes formas, colores y sabores. Los más conocidos son estos dispositivos del lado izquierdo, de luz estroboscópica y de alarma audible, para alertar a las personas de la ocurrencia del incendio. Son bastante molestos y eso es a propósito, ¿verdad? Para que las personas puedan abandonar la estructura. Están los sistemas de acción de alarma, tanto los automáticos, los automatizados, como aquellos que se pueden activar de forma manual. Tenemos los sistemas de extintores y mangueras, los famosos gabinetes. Los sistemas de rociadores o sprinklers. Y en el caso de la protección pasiva, pues no nos estamos enfocando en avisarle a las personas ni en luchar contra el fuego, sino más bien nos enfocamos en aislar el crecimiento del fuego y proteger la estructura del mismo. Dentro de la protección pasiva podemos ver elementos como la protección del acero, que se puede hacer por medio del revestimiento con morteros ignífugos, como los que tenemos acá en la imagen. Este es quizá el método más efectivo para proteger el acero. Lo que estamos buscando es disminuir la tasa a la cual el acero se calienta y prevenir que alcance temperaturas en las cuales su resistencia se va a ver comprometida. Obviamente, la parte negativa de este revestimiento con morteros es el tema arquitectónico, el tema visual. ¿Sí? No son agradables a la vista, entonces muchas veces lo que nos toca hacer es recubrir los elementos estructurales con tabla yeso, con algún cielo falso, para que no quede visible ese revestimiento. También podemos utilizar revestimiento de placas rígidas. Este es un poco más amigable a la vista. Obviamente es más complicado de instalar porque se tiene que ir cortando las piezas a la medida. Solo para mencionar, un revestimiento de morteros ignífugos suele darnos una protección a altas temperaturas de aproximadamente 4 horas. Mientras que los revestimientos con placas rígidas, su protección está alrededor de las 3 horas. Va a depender de la cantidad de capas y del material que se está utilizando como aislante. Y finalmente, una última opción que tenemos es la utilización de pinturas ignífugas. Estas son pinturas especiales resistentes a las altas temperaturas. No son tan efectivas como los otros dos métodos. Estas por lo general suelen proteger alrededor de unos 50 minutos. Vamos a observar un video para ver cómo es que estas pinturas funcionan. Se realizó un primer ensayo, directamente sobre el acero desnudo. Pasados 4 minutos, podemos observar que el perfil se ha comenzado a deformar. Ensayo a la primera probeta. Perfil en acero con un espesor de 777 micras. A los 4 minutos se alcanzó una temperatura de 225 grados centígrados. Ensayo a la segunda probeta. Perfil en acero con un espesor de 1270 micras. A los 4 minutos se alcanzó una temperatura de 179 grados centígrados. Entonces vemos cómo cambia la resistencia del acero a las altas temperaturas en función de la utilización o no de algún elemento externo que lo proteja.
Ok, entonces cuando hablamos de protección del acero, refiriéndonos a protección pasiva, en general lo que estamos buscando es que el acero se mantenga, la temperatura del acero se mantenga por debajo de los 538 grados centígrados y con eso nos estamos refiriendo a una temperatura media de la sección transversal del acero. Entonces la temperatura promedio de esa sección transversal debe permanecer por debajo de 538 grados centígrados y también estamos buscando que cualquier punto de la sección, ya no estamos hablando de la temperatura promedio, sino la temperatura de cualquier punto, no exceda los 649 grados centígrados. Para lograr protección pasiva también podemos utilizar elementos como las puertas o los muros cortafuego. Estos elementos están diseñados a manera de contener las llamas dentro de un compartimiento, ¿sí? Y limitar la transferencia de temperatura hacia los compartimientos vecinos. Ya hablamos del acero, creo que todos tenemos en la mente que el acero es delicado al momento de hablar del riesgo de fuego y no es de que sea un mal material, por supuesto, hay una razón por la cual el acero es tan utilizado a nivel mundial, sino que nosotros tenemos que estar únicamente al tanto de los riesgos específicos que tiene cada material y tomar las acciones pertinentes para protegerlo. Si nosotros protegemos al acero de las altas temperaturas, pues el riesgo de la estructura bajo las acciones de fuego literalmente desaparece, ¿sí? Por el otro lado, quizá el otro material que solemos utilizar mucho para la construcción de edificaciones en nuestro medio es el concreto. El concreto tiene fama de ser muy bueno ante la acción del fuego. Algunas personas incluso se refieren al concreto como un material antifuego, resistente al fuego. Una estructura de concreto no se puede incendiar, nunca va a llegar a colapsar bajo el efecto de un incendio. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, no es exactamente así. El concreto también sufre daño ante la acción de altas temperaturas. Lo único que tiene es una mayor resistencia en comparación con el acero a la pérdida de propiedades bajo la acción de altas temperaturas. Es decir, necesitamos temperaturas más altas para lograr que el concreto empiece a perder sus propiedades. Pero ciertamente podemos alcanzar esas temperaturas y ciertamente se han dado bastantes casos en los cuales estructuras de concreto han fallado bajo la acción del fuego. Algunos ejemplos. Estos son edificios de concreto que colapsaron bajo la acción de un incendio. Que esto suceda es raro, poco común, pero puede suceder. Entonces, no tenemos que bajar la guardia, incluso si nosotros estamos construyendo estructuras de concreto. Obviamente, esto es el punto crítico, ¿verdad? Al que jamás queremos llegar, que colapse una estructura. Entonces, también tenemos que estar pendientes que no siempre el colapso es la única falla de la estructura. La estructura puede fallar sin colapsar. Entonces puede quedar inutilizable después de la ocurrencia de un incendio, como también se puede comprometer la vida y la integridad de las personas que la habitan. Ok, la razón por la cual el concreto es más resistente al fuego que el acero proviene de sus propiedades físicas. La primera es la conductividad térmica. Vemos que la conductividad térmica del acero al carbón, por ejemplo, es 40 veces mayor que la del concreto. Además, el calor específico del acero al carbón es un poquito mayor a la mitad del concreto. El comportamiento del concreto en altas temperaturas depende principalmente de los agregados que fueron utilizados para la mezcla. Las características que van a influenciar el deterioro del concreto ante la ocurrencia de un incendio están, dentro de estas están la temperatura, la velocidad a la cual cambió esa temperatura, es decir, la velocidad de calentamiento, la carga que tenía aplicada el elemento de concreto en el momento en que sufrió el cambio de temperatura y el nivel de humedad. El concreto inicialmente se desempeña mejor a elevadas temperaturas cuando se encuentra cargado a compresión.
Acá vemos también cómo cuando nosotros comparamos la resistencia a compresión versus la deformación unitaria, también hay una caída en la resistencia del concreto conforme va aumentando la temperatura. Actualmente se habla mucho de los concretos de alta resistencia. Estos elementos de concreto de alta resistencia pues son concretos una resistencia superior a la que encontramos en concretos tradicionales, pero que también tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, entre mayor es la resistencia del concreto, más frágil se vuelve el mecanismo de falla del material. En el caso de exposición a altas temperaturas, podemos observar un efecto conocido como el descascaramiento explosivo. Entonces, bajo este efecto, concretos de alta resistencia tienden a presentar el fallo que podemos ver en la imagen. Hasta hace alrededor de una década, la investigación se centraba en concretos de resistencia normal. Sin embargo, cada vez más la tendencia a utilizar concretos de alta resistencia en edificios, túneles, puentes, etcétera, está creando nuevas necesidades y con ello tiene que ir avanzando la investigación. Entonces, en resumidas cuentas, ya después de haber repasado todo a grandes rasgos lo que involucra la ingeniería de fuego y el diseño de estructuras fuego resistentes, podríamos llegar a esta pregunta. ¿Por qué es necesario diseñar estructuras fuego resistentes después de todo? Bueno, resulta necesario por casos como estos. Ya tenemos la Torre Windsor, ubicada en su momento en Madrid, ardió en 2005. Este es un edificio de 28 niveles, ubicado en Shanghái, se incendió en 2010. Un hotel de 63 niveles que se hizo bastante famoso en las publicaciones de prensa por lo fenomenal de las imágenes. Este estaba ubicado en Dubái, 2015. El edificio Marco Polo en Hawái en el año 2017. Y un caso que es bastante paradigmático, que es este que les voy a mostrar a continuación. El caso de la Torre Grenfell en el Reino Unido, específicamente en la ciudad de Londres, y el siniestro que tuvo lugar en esta en el año 2017. Fire brigade. Yeah, hello, hi. In the fire, flat 16 Greenfield Tower. Sorry, a fire where? Flat 16 Greenfield Tower. The fire brigade are on their way. Are you outside? Yeah, I'm outside. Yeah, well, the fire engines are on their way. Just tell me how many floors you got there. It's the fourth floor. Right, okay. Quick. They're on their way burning. already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah? Okay. Fire. But fire brigade. Look, the house. Yikes. Going up 2 floors and coming out the second floor above the gym. Let's go. That's going, they need to get up there, that's not doing anything. Fair enough. The whole block's gone. Look, at Grenfell Tower at like 1:30 in the morning. Fucking hell, fire, and that's getting bigger and bigger. People are gonna die, and I'm scared. Man, you see that shit fall off? Wow. Go! Wow. It's gonna go right to the top of that building, isn't it?
all the way. And there's innocent lives in there. Este fue un caso bastante fuerte que conmocionó a la sociedad británica. Se dan cuenta, pasó de ser un incendio localizado en el cuarto nivel de la edificación a, en cuestión de minutos, alcanzar los niveles superiores. Se terminó consumiendo más de la mitad del edificio. Lamentablemente, 72 personas perdieron la vida. Hubieron 74 heridos con diferentes grados de gravedad. Y a la larga fue una tragedia que después las investigaciones demostraron que obviamente pudo haber sido prevenida. Esto ocurrió durante la época de calor. Entonces muchas personas, a falta de aire acondicionado, lo que hacían era tener las ventanas del edificio abiertas. Por eso fue que mientras el fuego fue subiendo el nivel, en algunos casos logró introducirse a esos nuevos niveles y empezar a expandirse dentro de los mismos. Estas imágenes muestran la secuencia del incendio, que fue bastante grave. La razón por la que hubieron tantas víctimas es de que la planificación contra incendios para esta edificación en específico consideraba que en el momento de la ocurrencia de un incendio, las personas en los niveles superiores lo que debían de hacer era quedarse dentro de sus apartamentos, colocar una toalla húmeda debajo de o en la rendija de la puerta y esperar que los bomberos llegaran y hicieran su trabajo de contener las llamas, esperar que se disipara el humo y después ya iban a poder evacuar. ¿Qué fue lo que salió mal? Que el fuego creció a una tasa exageradamente rápida, una tasa para la cual no se había diseñado ni previsto. Esta edificación es bien importante tenerla en cuenta, es una edificación de marcos de concreto. Entonces se supone que el concreto no debería de arder de esta forma. ¿Qué es lo que sucedió? La torre Grenfell es una torre relativamente antigua. Que en algún momento, algunos meses previos a esta tragedia, sufrió renovaciones. Entonces se le hizo un retrofit, principalmente de tipo arquitectónico, a la torre y se le cambió la fachada. Las investigaciones demostraron, después de algunas semanas, que lo que causó que el fuego se expandiera de forma tan rápida fue precisamente el tipo de fachada que se utilizó. Entonces teníamos una estructura de marcos de concreto, un material que no es combustible, que tiene una resistencia bastante buena a las altas temperaturas, y aún así tuvimos este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agregamos elementos no estructurales que sí que eran combustibles, que sí que aceleraban la expansión de las llamas, y se causó esta tragedia. Otro caso, solo para ver la rapidez con la que se desarrollan estos eventos. Entonces lo que vemos acá es el colapso de una edificación que afortunadamente no estaba habitada en el momento en que se dio el incendio. Se cree que era una edificación que personas sin hogar habían aprovechado para pasar la noche y de alguna forma residir en ella, y que por acá pudo haber estado el origen. En algún momento se generó un fuego que no se dejó desatendido y que se terminó desarrollando con lo que vimos en el video. Entonces, todos estos son casos a nivel internacional que nos pueden servir como referencia. ¿Qué pasa en el medio guatemalteco? Pues
no hemos tenido, gracias a Dios, tragedias de esta magnitud relacionadas a incendios, pero sí que hemos tenido nuestros casos de conatos de incendios o de incendios declarados que fueron complicados de controlar. Por ejemplo, en 2011 nos recordaremos en un conocido edificio del sector o del costado occidental de la ciudad de Guatemala. Hubo un incendio del lado del centro de convenciones. En 2014, de los tantos incendios que hemos visto en el sector de la terminal, en este mercado en 2014 se dio quizá el mayor de estos incendios, bastante grande. Se requirieron varias horas de trabajo por parte de los cuerpos de bomberos. 2018, otro centro comercial conocido, zona 7 capitalina. En este caso vemos cómo la fachada comenzó a derretirse. Esta es una fachada de aluminio ACM y se utiliza en varias aplicaciones, principalmente centros comerciales, comercios. La he visto utilizada como fachada de algunos edificios de uso de oficinas. Es un tanto vulnerable ante la acción de las llamas. Este fue un caso en 2018. Quedó el fuego contenido dentro del apartamento. Básicamente fue un fuego dentro del compartimiento. Acá lo que podemos ver en la imagen probablemente es el momento posterior al flashover, ¿verdad? Cómo sale esa bola de fuego de la ventana. En 2018 también hubo un incendio en una sede, si no estoy mal fue de la SAT, en zona... Si no estoy mal fue de la SAT, no estoy seguro, pero sí me recuerdo que era alguna dependencia estatal. Este es de esos ejemplos en los cuales pues también algunas veces el fuego puede tener un origen no necesariamente accidental. Se teorizó mucho de que esto se había hecho a propósito para eliminar alguna información que ahí se almacenaba. Ese mismo año, en un conocido edificio y comercial de la zona 10, un fuego en los niveles de sótanos. Recordarán para Año Nuevo de 2019, el incendio de grandes proporciones en la calle del Arco de la Antigua. También en 2019 un caso bastante triste que dejó víctimas mortales, que ocurrió en un edificio de apartamentos de la zona 11, un edificio en el cual se habían colocado conexiones de gas y por razones que todavía no han quedado claras, el tema es bastante polémico y información bastante hermética. Ocurrió una detonación, una explosión en presencia de los residentes del apartamento. Entonces esto también entra dentro del mundo de los incendios en estructuras. En este caso fue 2019, un edificio en zona 15, incendio de grandes proporciones. Este seguramente pasó muy desapercibido por la situación que estamos viviendo actualmente. Fue este año, incendio en el sótano, un edificio de apartamentos, zona 16. Lo lograron controlar los bomberos. Entonces, como diseñadores estructurales, lo que se nos tiene que venir a la mente es la posibilidad de que esto siga ocurriendo. Los incendios ciertamente van a seguir ocurriendo, es como los terremotos. Tenemos por seguro que van a ocurrir, aunque no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, pero van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro gremio para reducir el riesgo de nuestras edificaciones y evitar de que los futuros incendios en Guatemala luzcan como estos casos internacionales que presenté al inicio? Bueno, quiero comentarles un caso particular que yo viví hace algunas pocas semanas. Me tocó ir a un edificio bastante reciente, recientemente fue inaugurado ese edificio en una zona céntrica de la capital. Es de uso mixto, aproximadamente 15 niveles sobre el nivel de calle, más algunos niveles de sótanos. Iba a ser un trámite, así que entré bastante apresurado, sin prestar mucha atención como suelo hacerlo. Cuando íbamos ya para afuera, este era un área de oficinas compartidas. Resultó de que tuvo un mal funcionamiento el sistema de la chapa de electroimán. La puerta de salida tenía un electroimán que es el que traba la puerta, que puede abrirse a través del uso de tarjetas electrónicas, de un botón,
pero a pesar de que uno apachaba el botón, de que pasaba la tarjeta, el imán no liberaba. Entonces, literalmente nos quedamos atrapados ahí dentro de estas oficinas aproximadamente 15 minutos. La otra alternativa para salir era abriendo otra puerta que tenía una chapa con llave física, pero la señorita que estaba en recepción, casualmente ese día no llevaba su llave. La agente de seguridad que llegó tampoco tenía la llave. Entonces nos tocó esperar a que se resolviera el problema y obviamente lo primero que se le vino a la mente cuando está en esas circunstancias es ¿qué pasaría si ahorita hubiera un terremoto? ¿O qué pasaría si ahorita hubiera un incendio? ¿Cómo le hago para salir de aquí que estoy atrapado? Lamentablemente se dio la circunstancia, que bueno, que las probabilidades de que ocurriera un siniestro en ese momento son bastante bajas, no ocurrió nada, al final logramos salir. Si hubiera ocurrido algo, no nos queda otra más que intentar romper el vidrio con algún objeto contundente y salir de ahí. Esta fotografía la tomé yo. Si dan cuenta, la arquitectura de esta área del edificio es de instalaciones vistas. Entonces podemos ver las instalaciones de iluminación, de energía, posiblemente van los cables de datos dentro de estas regletas. No se aprecia mucho, pero aquí en el costado derecho de la imagen se observa una esquinita del aire acondicionado. Los ductos de aire acondicionado también están a la vista. Y después de hacer todo este ejercicio de qué es lo que vemos en la imagen, pues queda la pregunta, ¿qué es lo que no vemos? Y parte de lo que no vemos en la imagen es esto, ¿sí? No hay tuberías de sistema de rociadores, ¿sí? No hay sistema de supresión contra incendios. Y eso de que estamos hablando de una edificación, que ya cuando tomamos los sótanos estamos cerca de 20 niveles, que está hecha de acero, ¿sí? Y además, como es visto el elemento estructural, nos podemos dar cuenta que esas vigas, y lo mismo pasa con las columnas, no están recubiertas por mortero, tampoco están recubiertas por placas, y desconozco si están recubiertas por pintura ignífuga. Espero que al menos tengan pintura ignífuga sobre ellas. Otras cosas que tampoco vemos en la imagen, no vemos sistemas de detección de incendios, no vemos sistemas de alarma, ¿sí? No se miran, y no es que no se miren en la imagen, es que no hay detectores. No estaba a simple vista el extintor también. Entonces, esta estructura en específico, pues yo en la medida de lo posible la voy a evitar por el riesgo que supone ante la ocurrencia de un incendio. Otro caso que sucedió en primera persona, 2019, en el mes de diciembre, estuve yendo a unas capacitaciones de una cámara gremial por parte del trabajo, y esta cámara gremial tenía un convenio con un hotel bastante conocido, una cadena internacional. Este hotel específicamente está en la zona viva. Y mientras estábamos en una de las conferencias, pues estaba pasando el personal para preparar el coffee break. Y parte de lo que utilizaron fue este elemento que vemos en la fotografía del lado izquierdo, cuya función es mantener la comida caliente. Entonces, en la parte inferior tiene un recipiente con algún gel inflamable que mantiene una llama que calienta la comida. Por accidente, el mesero que llevaba este recipiente tropezó y botó el líquido inflamable sobre la alfombra, iniciando un conato de incendio. Como en Guatemala no estamos acostumbrados al riesgo que supone el fuego, la mayoría de los participantes voltearon a ver, dijeron, se está quemando la alfombra, y volvieron a girar y siguieron prestándole atención a la conferencia que siguió como que sin nada. Fuimos solo 2 personas los que nos levantamos a ayudar al mesero a apagar el fuego. Dentro de la vergüenza y la pena que sentía el mesero por el accidente, que obviamente no fue un accidente, no lo hizo a propósito, él no avisó al resto del personal del hotel que esto estaba ocurriendo. Entonces, el fuego fácilmente se podría haber salido de control antes de que se llegara a apagar. No se utilizó extintor para apagarlo, básicamente el mesero lo apagó sofocando el fuego con un trapo y pisando el fuego con la suela de los zapatos, que no es lo más indicado. Gracias a Dios no pasó más y quedó únicamente en esta anécdota y en estas fotografías. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando las circunstancias de este caso, este fue un hotel, digamos, y por ser cadena internacional, tiene sistemas contra incendios que siguen normas internacionales? Cuando estas circunstancias se juntan con un entorno como el que veíamos en la edificación anterior, ¿sí? ¿Qué va a pasar?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las edificaciones que estamos desarrollando en estos momentos. Obviamente no identifico cuál es la edificación. Si alguien está familiarizado con el proyecto, tal vez lo identifica en base a la fotografía. Pero en términos generales no sería justo señalar a un desarrollador, a un diseñador. No sería justo porque eso está generalizado. Digamos, culturalmente en Guatemala no tenemos el debido cuidado para diseñar estructuras fuego resistentes y estamos generando poco a poco un riesgo que se va acumulando y que en algún momento nos podría llegar a pasar factura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el caso anterior? Pues al arquitecto se le olvidó el sistema contra incendios, tanto la protección activa como pasiva. Al diseñador estructural también se le olvidó. No dijo que yo te diseño ese edificio en acero sin recubrimiento de mortero, pero entonces ponerle aspersores. Se le pasó. Se le pasó al desarrollador, pero así como se le pasó a ellos, se le pasó también a las autoridades que emitieron la licencia. Se le pasó también a las personas que compraron propiedades en este edificio o que las arriendan. ¿Sí? No fue un problema para estas personas que no existiera protección contra incendios. Entonces es un tema general de nuestro medio, ¿sí? Que tenemos que mejorar. Y van a haber dos caminos para mejorar. Uno es esperar que ocurra una tragedia de grandes dimensiones que le muestre a las personas los riesgos del fuego y después de eso reaccionemos y empecemos a tomar acciones correctivas en otras estructuras. O podemos irnos por el mejor camino, que es observar lo que ha pasado en otros países, darnos cuenta de que los sistemas constructivos y los materiales que estamos utilizando cada vez empiezan a parecer más a los de otros países. Hace varios años, pues si teníamos un edificio de apartamentos, de seguro todas las paredes de cerramiento eran de bloque, ¿sí? Todos los tabiques eran de bloque o de ladrillo, porque la gente quería sentir algo sólido que delimitara su apartamento. Al día de hoy, muchos apartamentos ya no tienen cerramientos sólidos, ¿sí? Son cerramientos o tabiques livianos y la gente está bien con eso. Se vuelve más eficiente, baja los costos, pero conforme nos vamos mudando a esas nuevas tendencias, también deberíamos de ir adoptando el cuidado necesario para evitar que los riesgos se conviertan en un desastre. ¿Qué nos hace falta? Si nos queremos ir por ese buen camino en Guatemala, pues nos hace falta generar normas que obliguen a todos los actores en el sector de la construcción a tomar ciertos cuidados mínimos. No tenemos que ser exagerados e irnos necesariamente de un solo a tomar medidas muy fuertes, pero sí empezar a dar pasos poco a poco para salir de casos en los cuales no tenemos ninguna protección contra incendios e ir adoptando poco a poco esa protección y con ello vayamos haciendo que nuestras estructuras sean menos vulnerables. Okay. En general la presentación está dedicada a edificaciones en su mayor parte, pero también quisiera tocar rápidamente el riesgo para infraestructura. Son casos mucho menos frecuentes, pero que se dan. Digamos, en este caso hubo un vehículo que se incendió debajo de este puente de la autopista Interestatal 65 en Alabama. Esto fue en 2002. Vemos cómo quedó la viga del puente. Obviamente, resalta a la vista que esta sección hay que cambiarla y habrá que evaluar, y ahí es donde entra la ingeniería del fuego, qué pasa con las columnas, qué pasa con las otras secciones de viga que no lucen deformadas a simple vista. ¿Será que sí están en buenas condiciones o será que se dañaron permanentemente? Esto es sobre la Interestatal 85 en 2017 en Georgia. Este incendio tuvo origen en escombros o basura que estaba almacenada debajo del puente de la autopista. Alguien le prendió fuego, no se dieron cuenta rápido, se salió de control y terminó colapsando una sección de la autopista. Este es un caso del cual la gente del concreto preesforzado está bastante orgullosa, específicamente en PCI, debido a que la solución para aliviar este problema fue instalar una nueva sección de puente de concreto preesforzado. Y para hacerlo les tomó 43 días. Desde el momento en el que se enteraron
ocurrió el siniestro hasta que la autopista estaba habilitada de nuevo, pasaron únicamente 43 días. Y están bastante orgullosos por eso, pero aún así este siniestro tuvo un costo de decenas de millones de dólares para la economía de la región. En el Eurotúnel nos recordaremos este incendio que ocurrió en 1999, catastrófico, quedaron los vehículos dentro del túnel y no hubo escape. Obviamente el túnel quedó cerrado durante bastante tiempo. Un caso similar, este es un túnel ferroviario que pasa por debajo de Baltimore, el túnel por debajo de la Howard Street, este fue un caso de 2001. Y en general, pues en Guatemala no tenemos mayor riesgo de este tipo, digamos, las probabilidades de que nos ocurra algo así son relativamente bajas. Por ahí tal vez se recuerdan, hace algunos años había incidentes donde se incendia alguna pipa que transporta combustible. ¿Qué pasaría si se incendió cerca de un puente? Pues ahí nos tocaría entrar a estudiar el puente y determinar si sufrió daños que requieran de algún trabajo de retrofit, de algún reemplazo de algún elemento, o si por el cambio, digamos, su capacidad de resistencia de cargas no se vio disminuida de forma significativa. Se habla, y ojalá en algún momento se haga una realidad, de un metro subterráneo para la ciudad de Guatemala. Habrá que considerar qué es lo que sucedería si tiene lugar un incendio en los túneles o en las estaciones. Y en general, pues esa es la aplicación en estructuras. Cuando hablamos de comunidades, el riesgo principal proviene de los incendios forestales. Esto es en la actualidad. En el pasado, pues provino de guerras. Era más común también que ocurrieran incendios post-terremoto. Todavía pueden ocurrir, obviamente, pero digamos, principalmente hablamos de incendios forestales. Solo para entender la rapidez de un incendio forestal ya desarrollado, porque muchas veces no comprendemos la magnitud de estos incendios. Veamos este video que muestra la velocidad a la cual avanzan las llamas sobre pasto. Ahora veamos este otro video. Este fue captado con una de estas cámaras que se dejan dentro del bosque para captar vida silvestre. Y si lo avanzamos, pues ya el fuego se va disipando. Y en este último caso, básicamente en cuestión de 2 minutos, el fuego llegó, arrasó y se fue. ¿Sí? Dejó todo consumido a su paso. Vemos al inicio cómo las llamas aún no han llegado y por la temperatura, por los gases calientes, los tallos de los árboles comienzan a quemarse, ¿sí? Y ahí es donde se da la ignición. Entonces, estos dos videos nos muestran primero la rapidez a la cual avanza el fuego. Cuando estamos hablando de fuegos de estas magnitudes, el incendio como tal es capaz de generar un clima propio, ¿sí? Es un microclima local generado
por la turbulencia de los gases del incendio y la temperatura que este genera. Entonces, se distancia mucho de lo que nosotros conocemos y que hemos vivido con fuegos controlados, ¿verdad? Estos son fuegos que están totalmente fuera de control, no nos podemos alejar de ellos caminando, tal vez corriendo si tenemos buena condición. Si quedamos atrapados en las llamas, pues es altamente peligroso y lo más probable es de que no contemos la experiencia. ¿Por qué se está volviendo tan importante este tema de los incendios forestales? Es porque cada vez son más frecuentes. Este es el top 20 de los incendios forestales más grandes en cuanto a extensión en el estado de California, en Estados Unidos. Y vemos las fechas, ¿verdad? Hablamos de 2018, 17, 3, 12, 13, 7, 18. Y nos tenemos que rebajar hasta el puesto 8 para encontrar un incendio del siglo pasado. Después 2007, 2008. Y así seguimos, ¿verdad? La mayoría de incendios tuvieron lugar en las últimas 2 décadas. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Hay varias razones. El calentamiento global es uno de los factores que está acelerando la ocurrencia de estos incendios. También el crecimiento de las poblaciones, especialmente en áreas que antes estaban deshabitadas. Acá vemos, esta es una imagen de 2018, por eso dice que Mendocino y Carr estaban activos, pero justamente nos están comparando todos esos incendios que tuvieron lugar en el siglo XXI, que están entre los más grandes. Cuando medimos los incendios por la destrucción que causaron, es decir, la cantidad de estructuras que destruyeron a su paso, si se dan cuenta está bastante correlacionada con la cantidad de fallecimientos a causa del incendio. Nuevamente volvemos a ver esa tendencia. La gran mayoría de incendios destructivos ha tenido lugar en años recientes. Para el caso de Estados Unidos, así podríamos clasificar el riesgo de incendios forestales. El top 5 está liderado por California. Todos nos hemos dado cuenta de ello a través de los reportes de noticias. Texas también se ve bastante afectado. Nevada, el estado de Washington y Kansas. En general hay riesgo de incendios forestales en casi todo el territorio norteamericano, pero el riesgo baja. Entonces, si hablamos de la costa este, estamos hablando de un riesgo bastante similar al que tendremos acá en Guatemala. Hay varias teorías de por qué están incrementando la frecuencia y la severidad de los incendios forestales. Algunos le tratan de echar la culpa al oso Smokey, que es la mascota del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Utilizaban muchas campañas que iban dedicadas a prevenir que la gente provocara incendios. Decía, mire, si usted hizo una fogata mientras estaba acampando, no se vaya sin antes haber apagado por completo esa fogata. No arroje su cigarrillo a la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, en parte pueden tener razón. Lo que necesita el fuego es combustible y este tipo de campaña redujo por varias décadas la ocurrencia de incendios. Es decir, el combustible, que es la materia orgánica, se acumuló y se acumuló durante años y ahora que han ocurrido los incendios se encuentran mucho combustible a su paso. Solo para que tengamos una referencia, este fue el incendio de Tubbs, 2017. Vemos básicamente toda la región norte y parte de la región sur de la fotografía. Son estructuras destruidas por el fuego. Este es otro punto de vista del mismo incendio. Vemos cómo quedó totalmente arrasado. El fuego literalmente brincó las calles y pasó a las siguientes estructuras. Esta es una imagen satelital del incendio de Camp en el norte de California, 2018. El mismo incendio, pero con una vista térmica. Podemos ver el área que abarca perfectamente en esta imagen. Lo que tenemos un poquito a la derecha y abajo del incendio de Camp es el lago Tahoe. Es un lago de tamaño considerable en el límite estatal entre California y Nevada. Y el área que se estaba incendiando en proporciones de área era bastante similar al lago Tahoe. Vemos esta imagen aérea tomada durante el incendio, la que tenemos del lado derecho, y la comparamos con los mapas que registran la ubicación de estructuras en el terreno. Entonces podemos ver cómo coincide, ¿verdad? Es el momento justo en el cual la gran mayoría de estas estructuras están ardiendo. Esto es lo que quedó después del incendio de Camp. Este es el incendio de Amarillo en 2011. Incendio de Smoky Mountains en Tennessee, 2011.
si se dan cuenta, en el mapa no estaba como uno de los estados más propensos a incendios forestales, pero ocurrió. Esto ocurrió en Canadá, en Fort McMurray, en 2016. No solo pasa en Estados Unidos, pasa alrededor del mundo. Esto es Israel, 2016. Australia, incendio pastizales en 2017. Los australianos están bastante adelantados en la investigación de incendios en pastizales. Este es un libro bastante interesante que habla del tema, de Sullivan y Cheney. Esto es Brasil, 2018. Grecia, 2018 también. Brasil, a finales del año pasado, ¿se recuerdan todo esto que causó consternación de los incendios en el Amazonas? Australia, 2020, así comenzamos el año. Este era el tema del que se hablaba a principio de año, antes de que nos alcanzara la pandemia. Una gran devastación en Australia, incendios de proporciones sin precedentes. Y en Guatemala, pues también tenemos nuestros propios casos, ¿verdad? En 2018 fue un año bien difícil de incendios forestales, pero aún así ocurren todos los años. Los incendios de Petén de 2018. Esto es con vista satelital, podemos ver el humo. Estos puntos rojos nos muestran dónde hay sensación térmica, que hay un incendio encendido. Y aunque actualmente el riesgo derivado de incendios forestales en Guatemala es relativamente bajo, especialmente porque no hay muchas personas viviendo dentro de las áreas forestales, lo cual no necesariamente es positivo, porque parte de las cosas negativas de nuestra cultura es que cuando se asienta una población, pues literalmente deforesta el área, ¿sí? Entonces no conviven necesariamente con la naturaleza, sino deforestan los recursos. Y eso, pues a la larga, reduce la interacción entre el ambiente forestal y las comunidades y ha reducido el impacto de estos incendios. Entonces, sí, los incendios han abarcado grandes áreas, pero no suelen dañar estructuras por el momento. Algo para tener en cuenta, el calentamiento global. Si nos vamos a ver los registros históricos de temperaturas máximas registradas para Ciudad de Guatemala, Cobán, Pimenta Verapaz y Flores en Petén, podemos ver el año en el cual se dio el pico máximo de temperatura registrado para cada mes. Yo di esta presentación para GIES en modalidad presencial en 2019, me parece que en enero de 2019, y esta fue la tabla que mostré. Si se dan cuenta, en negrita están los años 2017, 16, 17 y 18. Casi todos los datos corresponden a esos años. Ahora, un año y medio después, actualizando la tabla, varios de esos datos se actualizaron, ¿sí? Y el récord ahora pertenece a 2019 o 2020. Y tristemente todo pareciera indicar que así nos vamos a ir en los años futuros, ¿sí? Cada año va a ser más caliente que el anterior y eso poco a poco va a ir cambiando las condiciones en la naturaleza. Nos puede llevar a observar incendios forestales de una forma más frecuente, incendios de mayores proporciones, de mayor intensidad dentro del territorio guatemalteco. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de eso. De esa lado también está en el tema de incendios post-terremoto. No somos tampoco tan vulnerables a ese tema, pero sí existen zonas de vulnerabilidad por los materiales que se utilizaron para las edificaciones. En general, el incendio se propaga por tres modos: el contacto de la llama directamente con el material combustible, la radiación térmica y el término en inglés que es el branding. El branding se refiere a estas pequeñas partículas incandescentes o chispas que brotan de los escombros, que son transportadas por el aire y que se depositan sobre un nuevo material combustible y lo encienden. Para modelar incendios en la naturaleza, se está avanzando mucho en investigación en años recientes. Los modelos que se han mostrado como los más prometedores son muy similares a los que se utilizan para predecir el clima, ¿sí? Entonces hablamos del clima del incendio y de los flujos de gases y también de la ubicación del combustible para tratar de prever con qué velocidad y en qué dirección se va a mover el fuego. Obviamente el viento es un factor bastante importante en esto. Llegamos ya al punto de lograr animaciones como esta. Entonces, aquí básicamente es una mesa en la cual se hace una animación basada en modelos predictivos de la expansión del fuego.
Vemos como el fuego obviamente es más lento en algunos puntos y en otros se acelera. Lo que tenemos en la parte inferior derecha de la animación es una comunidad. Entonces, la siguiente frontera está en ser capaces de predecir cómo el fuego se va a comportar dentro de la comunidad cuando la alcance. Actualmente los métodos están bastante limitados. Personalmente trabajé en investigación en un método de tipo físico para predecir el movimiento del fuego de una estructura a otra. Ahorita los caminos van direccionando hacia el machine learning, el uso de inteligencia artificial, enseñarle al computador a modelar y a evaluar sus resultados para ir mejorando el modelo y que esa mejora se haga de forma automática, llegar a modelos más exactos, integrales, que reúnan la probabilidad de incendio en la naturaleza, la probabilidad de que alcance una comunidad, el daño dentro de la comunidad, el daño económico que va a causar y en función de eso tomar decisiones en base al riesgo de la ocurrencia de un determinado evento. La tecnología acompaña la ingeniería de fuegos, ahora ya se utilizan drones, aparatos no tripulados, para estudiar el incendio desde dentro. En algún momento se podrán utilizar para suprimir el fuego. Y como conclusión, ¿qué es lo que se le viene en el futuro a la ingeniería del fuego? Se viene la integración a escenarios de riesgo múltiple, el desarrollo paralelo de inteligencia artificial y el machine learning que ya les mencionaba, el uso de software avanzado y es posible gracias a una mayor capacidad de cómputo y adaptar la ingeniería del fuego a la filosofía del diseño basado en el desempeño. Eso, con el paso de los años, obviamente va a ir reemplazando a los métodos prescriptivos actuales. Entonces, espero no haberlos aburrido mucho. Este es el final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Perfecto, pues muchas gracias entonces, Fernando, por tu presentación, por esa presentación tan clara. Nosotros tenemos tal vez aprovechamos los últimos minutos para responder algunas preguntas. No sé, ¿qué te parece? Me parece. Ok, Aldo me consulta sobre el título de mi tesis, con mucho gusto. No sé, José Carlos, si hay alguna forma de compartir el link. Sí, lo podrías compartir a través del chat, entonces así ellos pueden obtener el link. Entonces, justamente ya salió publicada el mes pasado. Tenía un embargo de un año desde el momento en que me gradué para que se pudiera continuar haciendo investigación en ese tema y hacer publicaciones en journals mientras tanto. Entonces, voy a mandar el link acá por si alguien está interesado. Sobre todo en mi tesis, en la parte de referencias, hay referencias a documentos que son bastante interesantes. Entonces, quien esté interesado en el tema de ingeniería de fuego, especialmente en el tema a nivel comunitario, pues la invitación es a revisar esas referencias e ir a buscar nuevos documentos que son bastante claros en cuanto a estos temas. Ok, una consulta es, ¿cuál institución regula en Guatemala el diseño contra fuego? Pues actualmente no tenemos una institución que específicamente regule esto. Por ejemplo, en Conred, un avance importante que se dio durante hace ya casi una década, alrededor de una década, durante la gestión del ingeniero Maldonado, fueron las normas para la reducción de desastres. Y parte de lo que tenemos ahora, que no está completo, pero que ayuda, está la NRD2, que nos da por lo menos pautas para temas de evacuación, de ocupación de estructuras, señalización, entre otros. Entonces, parte de lo bueno que tenemos actualmente. Obviamente hay algunas otras instituciones que tienen lineamientos, pero son mínimos. Digamos, básicamente, por sonar alarmista, pero en Guatemala no hay en este momento una institución que tenga el liderazgo claro en cuanto a la regulación del diseño contra fuego. Ok,
que Oscar consulta dónde se localiza el posible evento de fuego en una estructura, si esa pauta no la dan las normas o es por el tipo de estructura. Dependiendo del método que estamos siguiendo para diseño, obviamente van a haber habitaciones o sectores de la edificación con un riesgo superior. Nosotros tenemos, como ingenieros que estamos haciendo el cálculo, pues tenemos que evaluar esos riesgos y a la larga lo que nos pide la norma es, en función del uso y ocupación de